Bienvenidos una vez más, una semana más su canal El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por seguirnos cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Así que a prepararnos para empezar el día de hoy la clase del manual. El objetivo, como siempre, no es solamente brindar información, sino poder brindarles alternativas, como siempre lo digo, para que obviamente puedan enseñar ese conocimiento a los demás y podamos edificarnos. La idea es poder encontrar una manera, una forma de poder acercarnos más a Cristo y de esa manera edificarnos. La manera o la forma también de esta clase o el objetivo de la clase es que cada uno pueda conocer un poquito más y de esa manera invitarles a cada uno poder buscar su fe, su testimonio, la fortaleza que puedan ustedes tener en Cristo. Ese es el objetivo de una clase, que las personas podamos venir a Cristo. Obviamente, cada uno, porque no se puede venir en familia, no se puede venir en conjunto. La fe es personal y eso lo tenemos que adquirir y ganar. Así que bienvenidos a una clase más del manual que estamos siguiendo en este año, que es el manual de Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que estamos estudiando el canon de las Escrituras, que es el Nuevo Testamento de la Biblia. Esta semana nos toca la última semana ya, la primera semana de noviembre, como es del 30 de octubre al 5 de noviembre. Vamos a ver un libro nuevo, que es el libro de Hebreos, del capítulo 1 al capítulo 6, Hebreos. Así que, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen. Qué grato gusto es poder compartir el Evangelio de esa manera y juntos edificarnos. Saludo a todas aquellas personas que nos siguen de Uruguay, que leo, República Dominicana, de México, de Cancún, de Florida, que siempre nos siguen también, de Nueva York. También hay personas que ya saben cuándo sale el vídeo y obviamente ni bien les llega el mensaje por estar suscritos y obviamente lo van escuchando conforme se van haciendo sus quehaceres. Saludo a los de Chile, Ecuador también, Uruguay y Argentina. Obviamente hay muchos que nos siguen, menciono a los que más o menos he leído y me acuerdo. Así que vamos a empezar el día de hoy en estos capítulos que vamos a ver. El título de la clase del día de hoy es Jesucristo, el autor de nuestra eterna salvación. Un título con mucha enseñanza basada en Hebreos. Ese versículo está en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Eso es lo que dice ahí. Y obviamente que Jesús es el autor de nuestra eterna salvación. No hay otro. Y eso lo tenemos que tener claro. Sabemos que solamente Jesucristo es quien nos va a poder salvar. No hay más. Esta clase está dividida en 2 lecciones porque son 13 capítulos. Así que el manual ha sugerido que lo dividamos en 2. El día de hoy veremos lo que es la primera lección y obviamente la próxima semana veremos la segunda lección. Hago un stop para poder terminar o poder, no terminar porque todavía va a continuar, hablar de un tema que estaba pendiente, un tema que lo hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque está sucediendo en este momento, porque está sucediendo todavía en lo que vemos en la guerra de Israel con Palestina. Así que voy a tratar de lo que hago es tratar de hacer un resumen para poder ver, porque siempre viene la pregunta, ¿a favor de quién estamos? Entonces, es bueno conocerlo. A veces no se da detalles en las clases de lo sucedido, pero lo que sucede en la guerra ahorita en Israel es un acontecimiento que obviamente todo el mundo lo conoce o lo sabe por las noticias, y es bueno saber de cuándo se originó, cómo se originó y obviamente qué dicen las escrituras un poco. Así que sigamos con el tema que quedó pendiente la semana pasada. No es un tema muy agradable, pero es bueno saberlo y entenderlo, conocer un poquito más acerca de lo que sucede entre Israel y Palestina. La semana pasada vimos cómo se origina o de dónde la religión judía, cómo se origina la religión judía y la religión del Islam. Abraham, que es el padre de ambas religiones, de los judíos y de los islámicos,
Abraham llega a tener dos hijos, el mayor que es Ismael, de donde proceden los islámicos, los árabes, de ahí proceden, y también los filisteos. Y Abraham también tiene a su hijo Isaac, de donde proceden los judíos o los israelitas. Según la Biblia dice que Ismael, que es el hijo mayor, se fue al sur de Canaán, y el que queda con Abraham es Isaac, quien hereda todo del padre, según la ley. Según la ley que había en esa época del tiempo de Abraham. Pasado el tiempo, Isaac tuvo su hijo Jacob, o Israel, quien tuvo 12 hijos, de donde proceden pues los israelitas. Pasa el tiempo y llega una hambruna, por lo que se tiene que ir. Se mudan todos ellos a Egipto, porque uno de sus hijos vive ahí. ¿Quién era? El buen José, que llega a ser pues el gobernante de Egipto. Pasa el tiempo y los judíos crecen tanto que salen de Egipto con Moisés y se dirigen ¿a dónde? Otra vez a su misma tierra, a Canaán, tal como vemos la imagen que está en la diapositiva. Pero al llegar a Canaán se encuentran con los filisteos y todos los árabes. Desde ese momento ocurren guerras. Esas guerras las encontramos en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Si no las recuerdas, te invito a que veas mis clases del año pasado, hago una publicidad, si no lo has visto, y donde hemos visto pues lo que es el Antiguo Testamento. Recuerdas, obviamente continuando con esta historia, recuerdas que acá termina la vida de Moisés tan igual como está en el círculo rojo, ahí termina la vida de Moisés, porque Moisés no ingresa a Israel, ¿verdad? Lo que viene a ser Jerusalén o la tierra de Canaán. Él no llega a ingresar. Pero Moisés termina su vida para dar paso al gran Josué, que ingresa por donde está el círculo rojo, tal como ven ahí, como dice Jericó. Y recuerdas que él cruza pues el río Jordán y lo primero que tiene que hacer es conquistar Jericó, más conocido como los muros de Jericó, que ellos tuvieron ahí una pelea, una guerra, y obviamente que se caen esos muros, pues. Bueno, ahí empiezan las guerras por conquistar la tierra de los cananeos, en esa época conocidos o llamados. Los filisteos fueron llamados palestinos, ¿verdad? ¿De dónde procede? ¿Por qué ahora se llama Palestina? Si queremos saberlo, eran los filisteos que vivían ahí, que se le llamaba por Filistea, que así se llamaba la tierra, el lugar, eran conocidos los filisteos, pero ellos fueron llamados palestinos en el año 135 después de Cristo. ¿Por quién? Por el emperador romano Adriano, así los llamó. Les cambia el nombre de filisteos y ya les llama ahora los palestinos. Palestinos, ¿por qué? Porque significa la región de Medio Oriente. Por eso llevan ese nombre. Siempre ha habido guerras entre esta gente, pues, ¿no? Más o menos para tener una idea. La imagen es como están divididos el día de hoy, tal como vemos en la imagen, parte amarilla y parte marrón. Todo lo de amarillo es de Israel y todo lo de marrón es de Palestina. Es bueno saber que también que ambas religiones no comparten su creencia con los cristianos, que somos nosotros. Ellos no están de acuerdo con nosotros. Nosotros somos otra tercera, se puede decir. Todos los cristianos estamos aparte de ellos. Es bueno saber que ambas religiones no aceptan que se comparte el evangelio, tampoco en sus países. Son bien drásticos. Tanto así que no hay misioneros, por ejemplo, de nuestra iglesia en Israel, ni Palestina. La iglesia Santo de los Últimos Días, lo único que tiene ahí, por ejemplo, nuestra iglesia, lo único que tiene en Israel es un centro de estudios de la Universidad Brigham Young, conocida como la BYU, en Israel. Es lo único que tiene un centro de estudios, una pequeña universidad, un centro de estudios, un local, obviamente un poquito grande. No es tan grande como una universidad, el campus que tiene la universidad, sino es un local grande que tienen construido para poder estudiar sobre todo lo que son las escrituras, para estudiar pues la arqueología de esa época. Pero Israel le permitió a la iglesia poder tener ese local o ese lugar de la universidad de la iglesia, pero con la condición pues que no se predique el evangelio en las calles. Eso es entre comillas, las condiciones que permiten o que dejan ellos. Es bueno saber también que dentro de sus congregaciones hay muchos radicales, dentro de los judíos y los musulmanes o los islámicos, hay muchos radicales que practican su fe, es decir, no son tolerantes con los demás. Se sabe, por ejemplo, y se ven en videos, muchas veces se ven en TikTok, se ven en muchos videos en YouTube o en las noticias, que tanto los judíos como los musulmanes, al ver a los católicos, por ejemplo, adorar sus imágenes,
imágenes en Israel, porque hay muchos católicos que visitan a la congregación religiosa católica, tienen ahí asentamientos y obispos, sacerdotes. Entonces ellos, obviamente, y llegan los feligreses, los católicos, a visitar Israel, y obviamente pues encuentran sus imágenes, adoran, como eso lo hacen en todo lugar. Obviamente al ver esto, los radicales judíos y los musulmanes pues se enojan muchísimo, los escupen, los insultan, a veces hasta ocurren riñas, peleas, maltratos. Es una cosa increíble. No son, ojo que lo que digo, no son todos así, todos no son así, pero siempre pues hay los radicales. Por eso digo que hay muchos que no son tolerantes. Algo que debemos saber y debe tener claro es que la religión o el evangelio no es para ser infeliz, sino para ser feliz. No es para ser intolerante, sino tolerante. Tenemos que aprender a respetar a los demás en sus creencias. Cuando se comparte el evangelio tenemos que ser felices. Cristo ha venido para que lo conozcamos y seamos felices, no para ser infeliz. Si hay personas que cuando le compartimos se enojan o se enfurecen, no sigamos. No es bueno eso, no lleva a nada. El evangelio no es para que los demás se sientan enojados o tengan odio en sus corazones. Si es así, mi amigo, no sigas, no sigamos. Esto te lo doy como un gran consejo, tómalo. Si tú estás compartiendo el evangelio con alguien y ves que se enoja, párale ahí. No sigas, no va a surtir efecto. Cuando hay enojo, no se surte efecto. O sea, no va a llegar a nada bueno. Hermanito, ¿que entonces debo parar el evangelio? Sí, páralo, tranquilo, hablen de otros temas, cambia el tema. ¿Por qué? Porque de esa manera no se predica el evangelio. Entonces, es mejor que nosotros todos seamos felices. Si hay personas que cuando le compartas se enoja, tranquilo, no lleva nada, no es para que los demás se sientan enojados o tengan odio en sus corazones, así que no sigamos. Hermanito, yo soy tolerante, por si acaso, yo soy tolerante, podemos decir. ¿Seguro? ¿Sabías que hay muchos que se enojan, por ejemplo, de nuestra iglesia al ver cuando los demás se van a un rico fin de semana a la playa o a divertirse, mientras el resto se está yendo a la playa y uno tiene que estar pues bien vestidito o encorbatado en pleno verano y yendo a la iglesia? Eso a muchos le produce cólera, se ofuscan, se sienten mal, no se sienten felices. Mientras uno tiene que ir a la iglesia, el otro está yéndose a divertir. Debemos saber que todos elegimos y somos libres en la elección. Si es que cuando les pasa algo decimos, bueno, se lo merecen, miren, ya ven, por no ir a la iglesia se lo merecen, pues por no ir a la iglesia. No está bien. Seamos tolerantes con todos. No olvidemos que los judíos siempre han sido esparcidos. Volviendo al tema, siempre han sido esparcidos. Empezaron con Jacob. Hoy estoy hablando ya cuando estuvieron en Canaán, lo que viene a ser ahora después con Josué, que entraron. Ahí obviamente ellos regresan, obviamente al regresar a Israel y empezar a dividir Israel, que lo dividen en las 12 tribus. Luego viene pues quiénes eran los que lideran. Y obviamente forman reinos, ¿se acuerdan? Empiezan a querer un rey como gobernante, ya no quieren profeta, quieren un rey como todo el mundo lo tenía, ¿se acuerdan? Eso era el pueblo de Israel. Volviendo al tema para entenderlo un poquito más y conociendo un poco la historia. Entonces viene la división del reino de Israel con los hijos de Salomón, sobre todo, pues porque Salomón era el que era el gobernante de todo, pero luego hubo mucha división y se divide Israel. Al dividirse se dividió en dos Israel, los del sur y los del norte. Luego cuando invadieron el reino del norte y las 10 tribus de Israel fueron llevadas al norte, desaparece toda la parte norte. Luego cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la parte sur, y saquearon el templo de Salomón, y luego pues obviamente llevaron a todos los israelitas, desaparece Israel. Luego volvió Israel del exilio porque fueron exiliados, llevados a otros países con Ciro el Grande, recuerdan, con Ciro el Grande, quien les permite volver a reconstruir su ciudad. Luego ocurren las guerras, pero la más conocida es cuando los romanos, ya avanzamos en el tiempo, llegamos al tiempo de Cristo, los romanos están gobernando Israel. Obviamente es por eso que vemos por qué fue crucificado Jesús, porque era costumbres de la época romana. Entonces
romanos conquistaban o habían conquistado Israel, pero todavía los tenían sitiados, se llama, ¿verdad? Ellos mandaban, pero todavía no los destruían hasta que llega al año 70 después de Cristo, donde ya los romanos destruyen a todo Jerusalén. Es donde destruyen su ciudad, el templo, dejando apenas pues una pared. Dejaron del templo de Salomón, que es conocido por el muro de los lamentos. Así es, una pequeña pared que quedan ahí, que siempre vemos en las imágenes o en las fotos o en los videos, donde los judíos obviamente oran ahí al frente de ese muro que representa al templo de Salomón, lo único que ha quedado. Luego que los judíos fueron arrasados en el año 70 después de Cristo, ojo que los historiadores dicen que cerca de 1 millón de judíos mataron los romanos en esa época. 1 millón, imagínense, fue terrible. Terrible eso lo que sucedió. Los demás, obviamente los demás judíos que quedaron vivos fueron vendidos como esclavos, los demás huyeron a diferentes ciudades de Europa, así que ahí nos quedamos. Hasta ahí vemos de cómo ha ido evolucionando y cómo el pueblo de Israel pues ha sufrido. Continuaremos la siguiente clase conociendo un poco más de la guerra que pasa entre Israel y Palestina. Imagínense ya dónde estamos, ¿no? Hemos avanzado desde Abraham, hemos llegado a Salomón, hemos llegado a cómo vuelven a tener sus tierras y hemos llegado al tiempo de Cristo, donde obviamente los israelitas son destruidos. Espero que estas pequeñísimas clases les pueda ayudar a ustedes para recordar. Yo sé que los conocen, para poder analizar un poquito de dónde vienen las peleas desde ahora o por qué sufre el pueblo de Israel. ¿Okay? Así que continuaremos en la siguiente clase. Volviendo a la clase, ahora sí, a lo que es Hebreos, la mayoría de los santos de los últimos días aceptan a Pablo como el autor de Hebreos. Sin embargo, hay algunas personas que cuestionan que Pablo escribiera esta epístola a los hebreos, ya que su estilo y lenguaje son diferentes de sus otras cartas. Por lo general, se sobreentiende que aunque Pablo no la hubiera escrito, las ideas eran las suyas, porque las doctrinas en hebreos concuerdan con las que se encuentran en otras cartas de Pablo. La estructura de Hebreos, del libro de Hebreos, es diferente de la de otros libros del Nuevo Testamento. Empieza como un ensayo, continúa como un sermón y termina como una carta. Interesante, si lo analizan, si lo empiezan a leer, es diferente, un poco diferente. Ahora, ¿a quién está escrito este libro? A los hebreos, es decir, a los judíos que han aceptado el cristianismo. Los hebreos son los judíos, ¿verdad? Así se llama, pues no podían poner el libro de los judíos, sino los hebreos. Es decir, a los judíos está dirigido esta carta, que han aceptado el cristianismo. Haciendo un paréntesis, es decir, un pare, con el tiempo veremos que lo que enseña Pablo es vital a esta gente, porque luego todos desertan. Todos los hebreos desaparecen, es decir, vuelven al judaísmo, lo que es hasta ahora el judaísmo. Por eso existen los judíos. Porque si no veríamos, ¿y dónde están esos judíos que se convirtieron al evangelio? No, desaparecen, vuelven otra vez. Eso lo vamos a ver más adelante, ojalá que traten las escrituras. Pero desaparece, todo desaparece. Y esto obviamente que lo veía Pablo. Pablo sabía lo que sucedería, por eso trata de poder enseñarles, predicarles, que ojalá haya un cambio. Lo que vemos en la diapositiva, vemos cinco escrituras, obviamente los 6 capítulos he tratado de poderlo hacer así, porque son las escrituras tan igual como están en las escrituras de papel. Ahí son, así que nos toca pocos capítulos, fácil de leer, una lectura rápida, lo podemos hacer toda la semana, si es que estás en tu lectura y terminando lo que es el Nuevo Testamento, y si estás estudiando todas las escrituras. 5 hojas prácticamente tenemos en esta semana. Veremos el capítulo 1 de entrar a Hebreos y veremos de qué trata, de qué es lo que veremos el día de hoy. Y vemos tan igual como dice en las letras rojas. Pablo enseña en cuanto a la naturaleza de Cristo. De eso enseña en el primer capítulo. ¿Qué sucedía que Pablo escribe a los hebreos? ¿Por qué Pablo escribe a los hebreos? Bajo la presión de diferentes aflicciones, algunos conversos judíos a quienes se hace referencia como hebreos, se estaban alejando de las reuniones de la iglesia y regresando a la relativa seguridad de la adoración judía
tradicional, que no incluía ¿qué? La creencia en Cristo. O sea, otra vez ellos estaban volviendo al judaísmo. Pablo escribió esta epístola para alentar a esos miembros de la iglesia a permanecer fieles a Jesucristo. ¿Qué tenía que enseñar Pablo? Enseñar de Jesucristo. Ese es el objetivo. Veremos qué les dice Pablo. Que Jesucristo personifica tanto física como espiritualmente al Padre Celestial y comparte su carácter divino y todopoderoso. Veremos, por ejemplo, el resumen de ello. El resumen es que Jesucristo creó los cielos y la tierra. ¿Dónde lo dice eso? En el versículo 2 y 10. En los versículos 2 y 10 habla que Jesucristo creó los cielos y la tierra. Jesucristo habla por el Padre. También habla por el Padre en el versículo 2. Y ahí se está marcando de amarillo. También vemos que Jesucristo es el heredero del Padre. ¿Dónde dice eso? En el versículo 2. Heredero de todo. En el versículo 3 vemos que Jesucristo es la imagen misma del Padre. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma del Padre es Jesucristo. En el versículo 3 también vemos que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. En el versículo 3 vemos también que Jesucristo purifica nuestros pecados. En el mismo versículo 3 nos dice que Jesucristo reina a la diestra del Padre, lo que viene a ser a la derecha del Padre. ¿Cuál es el objetivo entonces de enseñar esto? Que sepamos quién es Jesucristo. Algo que los hebreos no la tenían clara, no lo entendían muy bien. Es por eso que hasta ahora Jesús, para los judíos, solo representa un profeta. No lo aceptan como hijo de Dios y que ya vino a la tierra, sino que están esperando su venida, su liberación. Vemos la importancia que tenemos nosotros ahora de poder conocer a Cristo. Es más, nuestra iglesia es por eso que se llama la Iglesia de Jesucristo. Pablo sabe el problema que tiene, es por eso que él tiene que recurrir otra vez a enseñarles de Cristo a los judíos, algo que a ellos les cuesta aceptarlo. Es por eso que hace todo ese resumen. Jesucristo creó los cielos y la tierra, Jesucristo habla por el Padre, Jesucristo es el heredero del Padre, Jesucristo es la imagen misma del Padre, Jesucristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Jesucristo purifica nuestros pecados, Jesucristo reina a la diestra del Padre. Conclusión, ¿a quién tenemos que adorar? A Cristo. Eso es lo que enseña Pablo a los judíos. Ahora entramos al capítulo 2 del que habla. ¿Y de qué habla este capítulo? Pablo enseña que Jesucristo es el autor también de nuestra salvación. Al parecer no quedó claro y Pablo explicó más en cuanto a la naturaleza y la identidad de Jesucristo a los conversos judíos para ayudarles a entender por qué debían continuar siguiendo a Jesucristo. Acá se resume que si el mensaje de un ángel es importante y la ley de Moisés es justa, ¿cuánto más debemos prestar atención al Evangelio que nos ha entregado el Salvador, que es mayor que los ángeles y la ley de Moisés? ¿Es verdad eso o no es verdad? Tenemos que saber que esto es más importante. Es mucho más importante saber de que nosotros podemos acercarnos más a Dios a través del Salvador. Cristo es mayor que los ángeles porque Él estará a cargo en el mundo venidero, no los ángeles. Su grandeza también nos ha sido confirmada por los milagros que hizo y las enseñanzas que hemos recibido a través de sus apóstoles. Por lo tanto, debemos prestar más atención a sus enseñanzas. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra alternativa. El versículo 6 hace una pregunta que se repite en Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6, que es la pregunta, ¿qué es el hombre? Y a veces cuando estás
en esos días de ateísmo, es decir, donde quizás te preguntas, ¿será verdad todo esto? ¿Será verdad en realidad? Vemos lo que dice el versículo 6. Los que dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Siempre recuerda este himno, soy un hijo de Dios. ¿Qué dice el himno? El himno dice, soy un hijo de Dios, y Él me ha enviado aquí, me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guíenme, enséñenme la senda a seguir, para que algún día yo, con Él, pueda vivir. ¿Por qué hago mención de esto? Porque Pablo les dice en el versículo 6, que está marcado de amarillo, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y eso es a veces la pregunta que uno se hace en momentos que nos volvemos, que a veces pasa, ateos. ¿Será verdad todo esto? ¿Existirá Dios? No olvides, mi amigo, que sí existe Dios. No olvides que eres un hijo de Dios. Es por eso que mencioné el himno. Soy un hijo de Dios. Y ahora, justamente, veremos o escucharemos algo que creo que amerita. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. lead me, Guide me, Walk beside me, help me find the way. teach me all that I must do. To live with Him someday. I am a child of God, and so my needs are great. Help me to understand His words. Before it grows too late, lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live. Him someday. I am a child of I am a child of I am God. a child of God. Yo sé que me están diciendo, hermano, pero está en inglés. Eso me están diciendo, sí, pero esa era la idea, mi amigo. Todos los idiomas son nuestros hermanos y todas las lenguas son hijos de Dios. Rompamos barreras de idiomas, culturas y países. No olvidemos que somos hijos de Dios. Eso no lo debemos olvidar. Debemos saber que todos somos hijos de Dios. Si te ha gustado el himno, creo que es el mejor ejemplo que ha tratado de poner la iglesia a diferentes culturas, diferentes razas,
por eso vemos de todos los colores. Obviamente no se puede poner a veces de repente de todos los idiomas, pero cántalo tú también. Puedes cantarlo en español, te sabes la letra y están igual casi en inglés. A los santos judíos los perseguían por vivir el Evangelio. Ante ello, Pablo enseña cómo podemos entrar en el descanso del Señor. Pablo hizo referencia a una experiencia del Antiguo Testamento para enseñar a los santos cómo encontrar descanso en esta vida y en la próxima, después de ser liberados de Egipto. El pueblo del antiguo Israel provocó la ira del Señor y por lo tanto no se les permitió entrar en el reposo del Señor. Ahora, los verdaderos santos entran en el reposo del Señor durante esta vida. Si se puede entrar en el reposo del Señor al acatar la verdad, si continuamos en ese estado bendito hasta descansar con el Señor en el cielo, dice el versículo 11, no entrarán en mi reposo. Eso es lo que dice el versículo 11 que se ha marcado. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto también lo vemos en Doctrina y Convenios 84, donde dice los versículos 23 al 25. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. Versículo 24, mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Versículo 25, por consiguiente tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Fin del versículo. He leído Doctrina y Convenios, sección 84, del versículo 23 al 25. Todo lo que pasó el pueblo judío y Pablo en el versículo 19 lo resume. ¿Qué es lo que dice el versículo 19? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, el resumen es que cuando confiamos en estas cosas, haciéndolas, el alimento para nuestras almas, entramos al reposo de Dios. El gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. Eso fue el problema. Si nosotros nos mantenemos fieles al Salvador y no endurecemos nuestro corazón, entraremos en el reposo del Señor. ¿Cuál fue el fracaso entonces de Israel? No perseverar en la fe. Eso fue el gran fracaso que ellos tuvieron. Después de haber cruzado buena parte del desierto confiando en Dios y después de haber visto tantas razones para confiar en Él, terminaron fracasando, porque no perseveraron en la fe en Dios y en su promesa. Jesús nos recuerda en la parábola del sembrador con las semillas que cayeron en pedregales y entre espinos. Eso nos lo recuerda. ¿Y qué aprendemos? Que no es suficiente con tener un buen comienzo. La fe verdadera persevera hasta el fin o hasta el final. Si tenemos un buen comienzo, qué bendecido eres, mi amigo. Pero cómo terminamos es todavía más importante que cómo comenzamos. Muchos empiezan o comienzan muy bien, pero no terminan. La vejez se acerca a todos. Para unos a la vuelta de la esquina, para otros 2 vueltas y para otros quizás 3 o más vueltas. ¿Cómo piensas llegar a tu vejez? ¿Te has puesto a pensar? ¿Creyendo o siendo incrédulo? ¿Siendo hombre de fe o siendo hombre de dudas? Mi hermano, sigue a paso firme, no te detengas. Pablo nos da un ejemplo de cómo la salvación depende de la fe, porque ni tus antepasados ni nosotros podemos entrar en el reposo del Señor sin el principio fundamental de la fe. Así que tenemos que ejercer la fe. Ahora, llegando al capítulo 4 de Hebreos, el capítulo menciona de la prédica del Evangelio en el versículo 2. Pero si fueron predicados, entonces ¿por qué no progresaron? Lo dice al final del versículo 2, que se está marcando en este momento. Y dice lo siguiente, que voy a leer, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, por no acompañarla con la fe. La devoción religiosa requiere una reacción espiritual. Ningún estudiante de la palabra puede progresar sin mezclar la palabra de Dios con la fe. La fe es la reacción, es la chispa, es la gasolina para nuestro motor, es el fósforo que inicia nuestra hoguera, es la fuerza impulsora detrás de todo discipulado. Por lo tanto, la palabra de Dios, el Evangelio y todas las ordenanzas de salvación no pueden beneficiarnos si omitimos este ingrediente vital. Sin fe, todos los esfuerzos religiosos son una completa y absoluta pérdida de tiempo. Hermanito, yo veo sus videos, no me los pierdo, es más, miro a otros y otros para aprender, y estoy aprendiendo bastante. Si solo queda allí, mi amigo, no va a surtir efecto. Tenemos que ejercer la fe, si es que queremos progresar espiritualmente. Por eso, siempre doy el mismo consejo. No veas, escucha bien lo que te voy a decir, no veas mis videos sin antes poder leer tus escrituras. ¿Para qué? Para que tu fe despierte, para que tu fe se vaya afianzando. Luego ve los videos y compara con tu lectura y vas a ver que estás poniendo gasolina a tu fe para que crezca, para que arranque, para que camine. ¿Te has dado cuenta que muchos se bautizan y luego se van? Eso vemos en nuestros barrios. ¿Por qué crees? Es por la fe. Porque cuando uno comparte el Evangelio, la persona va echando gasolina a su fe y empieza a arrancar el motor. Conoce más el Evangelio y la gasolina va aumentando y su fe va empezando hasta que se bautiza. Luego llega el barrio y en el barrio lo apagan su fe. Ya no es nutrido, lo dejan solo, hasta que poco a poco su gasolina se acaba y deja de ir a la iglesia. Todo tiene que ser acompañado de la fe. Si haces tus actividades en la iglesia o asistes a las actividades y no hay la parte espiritual, ¿para qué los asistentes aumenten su fe? Entonces son actividades vanas, sosas, sin sentido. En otras palabras, pura comelona. Son pérdidas de tiempo. Todo, sí, todo tiene que ser pensado en que se aumente la fe, que acompañe la fe. Hermanito, ¿tanto así que es importante que siempre haya parte espiritual? Sí. Veamos las noticias. ¿Qué dicen las noticias? A ver, he tomado algunas noticias, no lo hago con el fin de burlarme de los demás. No es el hecho. Pero, ¿qué dice? Dice, la Iglesia Católica está sufriendo una hemorragia de sacerdotes. Ahí está. Lo he extraído el titular. Son bien duros en decirlo. Una hemorragia es decir que fluye y fluye la salida de sacerdotes. Ahí lo dice. ¿Por qué la Iglesia Católica está sufriendo una hemorragia de sacerdotes? Veamos otra noticia. ¿Qué dice? Los millennials y jóvenes ya no quieren ser sacerdotes. ¿A qué se debe? ¿A qué se deberá? ¿Por qué ya no quieren ser sacerdotes? Cuando se lee la noticia dicen que los jóvenes ya no quieren ser celibatos. Celibatos es decir, castos, es decir, no casarse. No creen en eso. Los jóvenes ya no creen. El celibato es la abstinencia de la sexualidad. Eso es un tema por la que los jóvenes no quieren ser sacerdotes católicos. Hermano, ¿pero eso qué tiene que ver con nosotros? Seguro te estás preguntando. Veamos las noticias de nosotros. ¿Estás listo? Ok, veamos. Misioneros en la actualidad. Página de la iglesia. Le he extraído, le he copiado. Tan igual como esta. He tomado una foto. Ahí está. ¿Cuántos misioneros tenemos? 62.544 en el mundo según la página de la iglesia. Tú lo puedes poner y lo buscas. No he aumentado, por eso lo he pegado ahí. Te hago mención. Tú dices 62.000 en el mundo. Te hago mención que antes teníamos más de 80.000 y ahora estamos en 62.000. ¿Cómo la ves? Es verdad que hubo la pandemia y con eso cambiaron los datos, pero no ha crecido mucho el aumento de jóvenes para la misión. Los 62.000 es a finales del 2022, porque de este año debe salir en la conferencia de abril del 2023. Para que tengas una idea, en el 2014 llegamos a 85.000 misioneros.
¿Escuchaste bien? 2014, 85.000 misioneros. A partir de esa fecha ha ido disminuyendo y todavía no se recupera. Para que tengamos más idea, en el año 1995 había 48.631 misioneros. En el 2001 había 60.850 misioneros, es decir, aumentó. En el 2010 llegamos a 52.225 misioneros, bajamos. Y en el 2020 ha habido 51.819 misioneros. Ahora, al saber esto, dime si te toca hacer una actividad en la iglesia. Si a ti te encargan una actividad en la iglesia, ¿qué debe predominar? ¿Vas a seguir yendo a las actividades donde predomina la diversión y no hay parte espiritual? Tenemos que hacer algo por los jóvenes. Ellos son los que van a salir a la misión. La fe tiene que ser el centro, tiene que tener fe, tiene que aumentar su fe. Los jóvenes tienen que aumentar su fe, tienen que ser más espirituales. Tienen que tener vocación de servir para que vayan a la misión. Si no, la cifra va a ir disminuyendo. Ahora mismo, ¿cuántos jóvenes hay en tu barrio que quieren ir a la misión? ¿Han aumentado? ¿Cuántos jovencitos toman seminario? ¿Sabías que todavía hay seminario por Zoom? ¿Y que los jóvenes prenden el Zoom y apagan la cámara? ¿Y el maestro está hablando solito? Pregunta, ¿así se crea la fe? Mi hermano, no solamente es cuestión de enseñarte estas lecciones para que todo sea light, para que no te ofendas, no te sientas mal. No, tenemos que decir la verdad. Nos está faltando. Nuestras actividades tienen que ser más espirituales. Esta cifra que tiene la iglesia, yo no la pongo, lo pone la iglesia, que ellos llevan el registro, 62.000 para cerca de 6.000 millones de personas que viven en el mundo. ¿Crees tú que estamos avanzando? Sí, estamos avanzando, pero a paso muy pequeño, cuando podemos avanzar mucho más. Espero que no te hayas ofendido, no te sientas ofendido, sino que nosotros podamos recapacitar. Cuando hay actividades, veamos la parte espiritual, enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, para que su fe crezca, para que su fe se fortalezca, para que su fe se vea fuerte, y de tal manera que no se inactiven, de tal manera que no se vayan, de tal manera que el jovencito se sienta inspirado y tenga la vocación de poder servir y decir, yo me voy a ir a la misión, para que nuestros adultos, cuando lleguen adultos y tengan los medios suficientes, puedan tener los medios suficientes y puedan también ir a la misión. Ese es el objetivo. ¿Qué dice la Escritura? Lo voy a volver a leer. La Escritura ahora le ha hecho zoom, le ha ampliado y dice bien claro, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, como a ellos. Veámoslo en esta época. Las Escrituras surten efecto cuando lo aplicamos a nuestra época. Porque también a nosotros del año 2023 se nos ha predicado el Evangelio como a ellos. Igualito, pero no les aprovechó, no le hemos aprovechado al oír la palabra, a los que la oyeron, por no acompañarla con la fe. Si predicamos y no lo acompañan de fe, no va a surtir efecto. Por más que vayan a la iglesia y estén en seminario, no surtirá efecto y no van a ir a la misión los jovencitos. Si los adultos van a la iglesia y no ponen énfasis en aumentar su fe, pasará el tiempo y dejarán de ir a la iglesia porque no acompañan con la fe. Poderoso versículo que tenemos que marcarlo, grabarlo, memorizarlo y siempre recordarlo. El obispo hace su actividad en el barrio, ayudemos para que haya la parte espiritual también. De nosotros depende. Los jóvenes se van de campamento, qué bueno, pero que haya la parte espiritual para que lo acompañen. ¿Con qué? Con la fe, que es importante. En el capítulo 5 hablaremos del sumo sacerdote. El oficio de sumo sacerdote al que se hace referencia en estos versículos del capítulo 5 era bajo la ley de Moisés. El oficio que presidía en el sacerdocio arónico. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del orden arónico. El oficio era hereditario. Después del tiempo,
de Aarón, el sumo sacerdote se seleccionó de entre los descendientes primogénitos de Aarón y de sus hijos. El sumo sacerdote por lo general servía el resto de su vida, pero con el tiempo los hombres inicuos se adueñaron de ese oficio. En el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes fueron designados inapropiadamente y destituidos a gusto de Herodes, así como de los romanos. ¿Cómo son llamados? A ver, vamos a ver. Se está marcando en este momento de amarillo lo que vemos cómo son llamados en el versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquellos que son ordenados al sacerdocio deben ser llamados por Dios por revelación, por medio de sus siervos autorizados. Al hablar de sumos sacerdotes, estamos hablando de líderes. Para tener un cargo de liderismo en la iglesia como obispo, como presidente de estanca, tienen que tener el oficio de sumo sacerdote dentro del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿Jesús posee el sacerdocio? ¿Cuál sacerdocio posee? El de Melquisedec, en el oficio de sumo sacerdote. Lo dice el versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el versículo 6 también vemos que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dice el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Dios dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la declaración constituye el juramento del sacerdocio. El juramento es la palabra de Dios, no la promesa del hombre, pues solo uno de los dos puede verdaderamente cumplir sus promesas. De esta manera, Jesús fue el gran sumo sacerdote, del que se habló desde el principio, el gran ejemplo de todos los futuros poseedores del sacerdocio. Llegamos al título de la clase, que es el versículo 9, el cual es el título de la clase. En el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sostenemos que la salvación del pecado se puede obtener solo a través de la obediencia a Jesucristo. Ese es el objetivo, conocer más a Cristo para poder ser salvos. Terminamos el capítulo 5 y entramos al capítulo 6. Siempre cuando uno conversa con otra persona de otra congregación del Evangelio, ¿cuál es el tema? Toma nota, mi buen amigo. No hay falla, no va a haber pierde. Una vez más, si de esto hablasen los que critican la iglesia y los que defienden la iglesia, no hubiese pierde, porque hablan de muchísimos temas, pero ¿cuál es lo importante? Vamos a ver lo que dicen los versículos 1 y 2. El versículo 1 del capítulo 6 dice, por tanto, dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fin del versículo 1 y 2. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para el don del Espíritu Santo. Esto es nuestra doctrina. ¿Alguien más la hace? ¿Alguna congregación la realiza? Esto es nuestro fundamento. Es más, nosotros lo hemos ordenado y enseñado que hay dos principios y dos ordenanzas que tenemos que realizar para empezar. Fe y arrepentimiento, que son los principios, tal como vemos en la imagen. Bautismo y confirmación del Espíritu Santo, que son las ordenanzas. Muy importante y vital para nuestra salvación. Eso es lo que quiere, eso es lo que se quiere. Muchas veces hablamos de exaltación, pero lo primero que tenemos que hablar es de salvación. Tenemos que salvarnos, luego debemos aprender lo que es la exaltación. Pero muchísimas veces primero queremos saber la exaltación y luego queremos salvarnos. Y no es así.
Si nosotros compartimos el Evangelio de estas cosas vitales, que es fe, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo, deja de preocuparte por lo demás. Así es simple y fácil. No pelees por otros temas. Cuando prediques el Evangelio, predica de esto, que la persona pueda tener fe, que la persona pueda arrepentirse, que la persona pueda aceptar el bautismo por inmersión para la remisión de pecados y que la persona pueda recibir el don del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Otros temas sobran, no es el objetivo. Eso es el objetivo. Claro y simple. No es difícil la prédica del Evangelio, pero si nosotros estamos pensando en otros temas, en otras cosas, va a ser complicado. Pablo está en su mejor momento teológico en Hebreos. Como teólogo inspirado, Pablo toma las revelaciones del pasado, la letra muerta de la ley antigua y la vincula al cristianismo vivo del presente. En Hebreos aprendemos que Jesús fue hecho un poco menor que Elohim, quien es el Dios Padre, que tiene precedencia sobre los ángeles, que tomó sobre sí la mortalidad para traer salvación al hombre. En Hebreos, nuestro entendimiento se refresca con el conocimiento de que la salvación está disponible a través de la intercesión de Cristo, que Él, Cristo, se sacrificó por los pecados del mundo, que por su sangre los santos son santificados. Se nos enseña que las ordenanzas mosaicas fueron simbolismo de su ministerio, que su evangelio fue ofrecido al antiguo Israel, que Él es el mediador del nuevo pacto. No existe, mi amigo, otra fuente bíblica para el conocimiento detallado del santo sacerdocio a través de Hebreos, del estatus de Cristo como el gran sumo sacerdote y apóstol, del juramento que Dios hizo de que su Hijo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Temas importantísimos que se tratan en el libro de Hebreos. Así terminamos esta primera parte del libro de Hebreos con muchísimas enseñanzas y saber que Cristo es el autor de nuestra salvación. No hay otro. También, obviamente, que hemos aprendido un versículo vital e importante, como es el poder, la prédica del Evangelio, pero que sobre todo podamos tener fe, tal como lo dijo en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra a los que la oyeron por no acompañarla con la fe. Nosotros tenemos que acompañar todos nuestros temas con fe. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 6, ¿verdad? 6, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Tenemos que nosotros hacer nuestras actividades pensando en fe, pensando en la parte espiritual. Ayudemos a nuestros líderes para que nosotros podamos tener reuniones más espirituales, para que yo cuando vaya a la iglesia pueda sentirme nutrido, fortalecido. Hoy fui a la iglesia y me nutrí. Hoy fui a la iglesia y mi testimonio aumentó. Hoy fui a la iglesia y mi fe creció un poquito más. Hoy fui a la iglesia y tuve los deseos, las intenciones, la fuerza de querer buscar más a Cristo. Ojalá que nosotros siempre podamos tener ese deseo, que nos acompañemos de esa manera para que nuestra fe crezca. Gracias por acompañarnos. Ojalá, mi amigo, mi hermano, que puedas seguir leyendo tus escrituras. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Muchas gracias.